la ventaja con la iniciativa de federalización es que todos aquellos que se han comprobado que tienen que ver delitos en contra de la libertad de prensa o de expresión se van a traer a la Procuraduría General de la República y entonces será posible arrancarla de las manos de los cacicazgos regionales, sean estos cacicazgos regionales los gobiernos municipales o estatales, o sea la alianza de los gobiernos estatales o municipales con la delincuencia organizada, o sea que la delincuencia organizada presiona a los gobiernos, aunque no estén aliados, para efecto de que no haya investigación sobre determinado caso. Para garantizar la libertad de expresión en México, sobre todo el derecho a la información y la libertad de prensa, derecho a la información que todos los mexicanos tenemos, ese derecho, pero cuidarlo, protegerlo. Entonces me parece que es un elemento muy importante en ese proceso de garantizar, cosa que ahorita no está, ese derecho a la información. Hay dos cosas también muy interesantes que sucedieron en este foro. Una es que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos mencionó, bueno, que se iba a crear este comité de evaluación de riesgos para la profesión. Lo va a proponer. Y la otra, bueno, pues que también los jóvenes que estuvieron viniendo a este foro, pues estuvieron muy interesados en saber, bueno, si realmente había esta libertad de expresión y hasta dónde son estos límites de la libertad de expresión, porque también se habla a veces de difamación, ¿no?, en los medios de comunicación. Claro. Mira, en la primera parte, sí, efectivamente, este comité de revisión lo hemos platicado mucho con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es un ejemplo que hemos visto en Colombia, y lo que trata de hacer es medir en mapas de riesgo para la libertad de prensa en todo el país, donde esos mapas se van calentando, se van poniendo cada vez más colorados y tratar de evitar que caigan en agresiones contra periodistas. Pero aquí hay un comité de expertos que lo analice, que lo revise y que pueda inclusive tomar decisiones de qué hacer con periodistas que están siendo blanco para la delincuencia organizada, como desafortunadamente lo estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces eso me parece que es una propuesta innovadora, con experiencia ya en Colombia, y creo que puede ayudar bastante también. Sí, a mí me parece que todavía existe, por supuesto, y desafortunadamente en diferentes partes del país, este periodista corrupto, y bueno, y el que provee de corrupción, ¿no?, el que la acepta y el que provee, que es muy desafortunado. Me parece que todavía está por muchos lados, es cierto. O sea, sí hay mercenarios, por supuesto, en ese negocio, en esa actividad profesional, como lo hay en muchas otras, como lo hay en la política, como lo hay en todos lados, en la medicina. Afortunadamente, creo que la gran mayoría ha evolucionado muy bien. Creo que tenemos una plataforma de periodismo en México que nos permite decir que hay un intento permanente de cuidar la libertad de expresión. O sea, porque esa se tiene que cuidar todos los días, es claro, regarla como una planta. Me parece que eso está, ese ejercicio está, pero tiene lobos acechando esa pequeña planta muy de cerca. El principal lobo es la delincuencia organizada, dentro de la delincuencia organizada el narcotráfico, pero no nada más. Y segundo, los malos gobiernos. Los malos gobiernos son la segunda fuente de inseguridad que existe para los periodistas y la libertad de prensa en México. Estaríamos hablando que tenemos un mal gobierno. Malos en general. Malos en general. O sea, pueden ser claro, alcaldías, gobiernos estatales, miembros de gobiernos estatales, miembros de alcaldía, miembros del gobierno federal. O sea, puede ser, y desafortunadamente se da. Y peor todavía, cuando estos dos se juntan. O sea, la alianza entre malas autoridades y delincuencia organizada. Entonces me parece que esta autocensura que desafortunadamente se ha estado sufriendo en México tiene mucho que ver con el miedo, del terror que un periodista tiene cuando cierra la puerta de su periódico, de su estación de radio, estación de televisión, sale a la calle y se encuentra completamente solo, después de haber escrito sobre los asaltantes a los bancos, por ejemplo, que no tiene que ver con narcotráfico, asaltantes de bancos, o pederastía, o robo de niños, que tiene que ver también con eso, muchas veces, trata de blancas o de personas en general, o organizaciones de prostitución, o redes de robar carros, ¿no? Todas esas que ven un blanco en un periodista que está haciendo denuncias sobre la delincuencia organizada, ellos saben que si matan a un periodista se callan 20 más, y más si es en un estado, si es en un municipio, por ejemplo Tamaulipas, en donde si en Reynosa le meten un balazo a un periodista, pues claro, ya nadie habla de eso en Tamaulipas, pues, ¿no? Pero será el momento que los ciudadanos también tomen esa parte que mencionaba una chica de la Benjamin Franklin, en el sentido de decir, bueno, vamos a hacer de esta nación una nación mejor, y si los periodistas necesitan ayuda,
nosotros los ciudadanos se las podemos proporcionar, es decir, como fuentes de información, y que los ciudadanos empiecen a ejercer este llamado periodismo 3.0 a través de Internet y las redes sociales? Bueno, eso sería brutalmente positivo. Déjame decirte que en sociedades como la de Tijuana, una vez que el ejército está ayudando en el combate contra las drogas, la ciudadanía sí le confía al ejército, entonces sí está denunciando lo que ellos saben. Por ejemplo, la casa esta que encontraron, donde a través de un excusado entrabas a un campo de tiro allá abajo de una casa, eso fue una denuncia de un ciudadano al ejército. Y si un ciudadano puede avisarle a ti, a cualquier periodista de cualquier parte del país en el que confíe, porque eso es muy importante. Hay periodistas que están ligados a la delincuencia organizada. Por supuesto. Entonces, si yo confío en un periodista y sé que a la vuelta de esa colonia hay una narcotienda, pues yo entonces le aviso a ese periodista que, así como Jorge Fernández, se dedica a analizar la inseguridad pública en México y la delincuencia organizada, le aviso a que hay toda una red que yo creo o sé que pertenece a determinado tipo que tiene 30 narcotiendas en esta colonia, ¿no? Perfecto. Y finalmente nada más quisiera que nos dijera hacia dónde, después de este foro, hacia dónde se va a empezar a dirigir su comisión, este trabajo que se está realizando. Pues mira, nosotros desde que instalamos la comisión hace un año, decidimos hacer 4 pistas de trabajo. La primera es la legislación, como la definición de lo que somos, de donde estamos trabajando, que es el Poder Legislativo. Entonces, generar legislación que pueda ayudar, como esta la iniciativa de federalización, como el Comité de Revisión de Riesgos, y te adelanto 2 más. Estamos analizando la publicidad gubernamental con la intención de que no se use para castigar o premiar a periodistas que hablan bonito o que hablan feo de un gobernante. Y por otro lado, el de cláusula de conciencia. Esto que se ha usado en algunos países quiere decir que si tú como periodista no estás de acuerdo en lo que te están presionando en la empresa para hablar o para cuestionar o para señalar o para escribir, puedas decir, no, mi conciencia no me lo permite, y estés protegido por eso. Hay que ver las diferentes formas de protección, digamos, ¿no? Pero esto me parece que puede ser un avance importante. Entonces, en la parte de legislación vamos a caminar por ahí, aunque en un país donde hay 98 de cada 100 delitos que quedan en la impunidad, pues la ley desafortunadamente todavía no es un Estado de Derecho, no necesariamente se cumple. Entonces tenemos que caminar también en denuncia. Este es el que hemos adoptado fuertemente. ¿Qué es esto? Es cuestionar, es señalar, es juntar a las más diversas opiniones y organizaciones que solitos entre ellos no se juntan, juntarlas en un foro con académicos, con periodistas, con derechos humanos, y todos juntos cuestionar el tema hacia un mismo lado, hacer denuncia, pues, ¿no? Luego, la tercera que tiene que ver con la denuncia es cómo cambiamos actitudes de gobernantes, federales, estatales y municipales, que están muy lejos de promover la libertad de expresión y están más bien muy cerca de coartar la libertad y de estar intentando reprimirla. Gobernantes en todo el país. Y por último, no menos importante, ¿cómo le hacemos para, primero, resolver lo que ya pasó, todas las violaciones, agresiones, denuncias de asesinatos, de desapariciones, etcétera? Pero ¿cómo le hacemos para que no vuelva a pasar? Y en eso tenemos un reconocimiento importante sobre cuestiones que han hecho en la PGR, algunas lo hemos hecho juntos, sobre seminarios de prevención contra delitos contra periodistas que se han hecho en varios estados. Pero ahí tenemos que trabajar mucho también. Y a nosotros nos parece que en el de denuncia, que es concientización, que tiene mucho que ver con este foro, cómo concientizamos a la sociedad mexicana de lo que está pasando y del enorme precio que tiene para México que ustedes estén dejando de decir la verdad por razones muy claras y muy comprensibles, que es por miedo, porque los están matando, porque los están agrediendo. Pero la sociedad no se puede quedar sin información para decidir individualmente qué hacer y colectivamente. En otras palabras, me parece que si nosotros no hubiéramos leído Los demonios del Edén, el país no se hubiera enterado de que hay una red internacional de pederastía en el que México tiene un protagonismo asqueroso, y en ese protagonismo hay posiblemente inclusive políticos de partidos muy visibles en nuestro país involucrados, con empresarios, pseudoempresarios diría yo, y todo esto que ocurrió alrededor del tema de la señora Cacho. Pero eso nos dimos cuenta por una investigación de un periodista. Siempre cito el caso de Blancornelas. Gracias a Blancornelas del Semanario Z nos dimos cuenta de cómo estaban organizados los cárteles de la droga en México. Eso no hubiera sido posible, y eso es lo que perdemos si ustedes dejan de decir la verdad o si los acallan.